La animación no existe, pero habla de temas reales, habla de experiencias reales. Ahí es donde está el impacto más fuerte. En el momento en que alguien se sienta a ver un contenido animado, una película, un corto, una serie, las personas como que bajan la guardia más y se dejan llevar. Y ahí es donde entramos con toda la fuerza de nuestras historias. Creo que todos hemos sido tocados por la animación, sobre todo en nuestra niñez, y todos tenemos una asociación de nostalgia y de recuerdos con la animación. Yo creo que lo que la animación está llamada a hacer es a retratar y a caricaturizar la vida. Nosotros nos especializamos en hacer animación que es más por el lado de la caricatura, no creemos en la animación que se acerca al realismo, porque para eso pues contratas a un actor, ¿no? Nos podemos quedar mucho tiempo leyendo un guión, como se hace en imagen real, que pues es imposible comenzar hasta que no tengas tu set, tu casting, tu todo. Pero en animación lo único que te detiene es tener un lápiz, un papel y comenzar a registrar cómo sería esa conceptualización. Nosotros hacemos dos cosas en Venturia, hacemos servicios creativos para cuando estamos contando la historia de alguien más y hacemos contenidos originales, que ahí es cuando contamos nuestras propias historias. En Latinoamérica y especialmente en Colombia, que es nuestro país, hay muchísimas historias por descubrir. Hay espacio para la fantasía en todas partes del mundo, entonces nos emociona mucho tratar de llegar a eso en el que retratemos una Colombia pero también fantástica, con sus cuentos y sus historias. Todos hemos visto los cowboys, ¿no? Los vaqueros, todos hemos visto también como los samuráis en las películas, tanto en animación como en imagen real. Pues nosotros queremos proponer otro tipo de convenciones y otro tipo de escenarios. Es imposible hacer una película solo. Realmente no importa si eres muy talentoso y eres un genio de la animación y tus animaciones son increíbles, si eres un mal miembro del equipo, pues no vas a terminar solo haciendo un proyecto y la animación es mucho trabajo, entonces seguramente te vas a llegar a los 80 años y no habrás acabado tu película. Todos hemos llorado con la muerte de Mufasa en El Rey León, con el inicio de Up. Muchas personas fueron diciendo, bueno, estos son muñequitos animados, ¿qué va a pasar? Y ¡pum!, los más golpeados. Y por eso es que trasciende a las audiencias y no solo toca a los niños, sino también a los padres, a los jóvenes, a los viejos.